Paz y bien, amados hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a Minutos de Milagros, su refugio de fe y esperanza en medio de las tormentas del mundo. To like es mucho más que un simple clic. Es una pequeña luz de vela en la oscuridad, un gesto que ayuda al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más corazones sedientos de Dios. Y si aún no eres parte de esta creciente familia de fe, te invito a suscribirte y activar la campanita. Sentimos una tensión constante, una ansiedad que flota en el aire. ¿Existe algo que podamos hacer nosotros, gente común, desde nuestros hogares, para cambiar el rumbo de la historia, para proteger a nuestras familias, para encontrar la paz interior cuando el mundo entero parece gritar guerra? Soluciones humanas que, a lo largo de la historia, han demostrado una y otra vez su fracaso para traer la paz verdadera. Una verdad que la Iglesia Católica ha custodiado por siglos, un secreto a voces susurrado por santos, papas y místicos. La verdad de que el arma más eficaz para la paz, el escudo más seguro para nuestra alma y nuestras familias, es una oración. Una simple, humilde y repetitiva oración que es, sin embargo, más antigua que cualquier guerra moderna y más poderosa que cualquier ejército terrenal. Porque la paz, la verdadera paz, no es simplemente la ausencia de conflicto armado. La paz es un don que brota de un corazón reconciliado con Dios. Con el tiempo y con el florecimiento de la devoción a la Santísima Virgen María, el Salterio de David fue dando paso al Salterio de María, donde se rezaban 150 Ave Marías. La herejía albigense, una forma de gnosticismo que despreciaba el cuerpo, la materia y la encarnación de Cristo, se extendía como un cáncer por el sur de Francia. Negaban que Jesús fuera verdaderamente hombre, negaban la bondad de la creación, y llevaban a las almas a la desesperación y a la oscuridad. Y la guerra, toda guerra, nace primero en un corazón que ha exiliado a Dios. Ese hombre era Santo Domingo de Guzmán. Encendemos la televisión o miramos nuestro celular y somos bombardeados con noticias de guerra, de conflictos que estallan en lugares lejanos, pero que nos tocan el alma. La invención de la pólvora, que revolucionaría las guerras humanas, data del siglo IX en China, pero su uso militar en Europa es posterior a la consolidación del Rosario. El primer tanque de guerra funcional no aparecería hasta la Primera Guerra Mundial, en 1916. El primer avión de combate, la bomba atómica. Todas estas son invenciones recientes, chispas fugaces en la larga noche de la historia humana. Para entenderlo debemos viajar a un momento crucial, a una batalla naval que definiría el futuro de la cristiandad, un evento donde el destino de Europa pendía de un hilo, o mejor dicho, de las cuentas de un rosario, de rumores de guerras, de una inestabilidad que parece sacudir los cimientos mismos de nuestra civilización, consolando a los afligidos en tiempos de peste, fortaleciendo a los misioneros en tierras lejanas, protegiendo a las familias en la intimidad de sus hogares. En un mundo cada vez más ruidoso, caótico y violento, su humilde poder se hace aún más evidente y necesario. Las batallas que el Rosario ha ganado no se limitan al siglo XIII. La historia está repleta de testimonios de su increíble poder, de intervenciones celestiales que desafían toda lógica humana y que apuntan a una sola verdad: aun cuando el pueblo de Dios toma el Rosario, el cielo se inclina para escuchar y el infierno tiembla. Antes de que el mundo inventara sus armas más terribles, el cielo ya nos había entregado la suya. Un arma que no destruye, sino que construye. Un arma que no mata, sino que da vida a otro. Un arma que no se empuña con odio, sino con amor. No le entregó una estrategia militar, ni un tratado teológico complejo. Le mostró que la respuesta a la herejía que negaba la carne no era un argumento, sino la contemplación del Dios que se hizo carne. La respuesta a la herejía que despreciaba la vida no era una filosofía, sino la meditación en el Dios que nació, sufrió, murió y resucitó por nosotros en un cuerpo real. Le entregó algo mucho más humilde y a la vez infinitamente más poderoso. Le entregó el Santo Rosario. Cada Ave María era una afirmación de la encarnación. Cada misterio meditado era una lección de catecismo que iluminaba la mente y encendía el corazón. El Rosario no era solo una oración, era una predicación. Vemos el poderío de las naciones, exhibiendo sus misiles hipersónicos, sus drones invisibles, sus tecnologías de destrucción cada vez más sofisticadas. El mundo confía en su hierro pólvora, en su tecnología. Pero eso, hermanos, es uno de los engaños más exitosos del enemigo, hacer que despreciemos el arma que más teme, porque el Rosario no es un amuleto, es la cadena que ata al dragón, es el ancla que asegura la barca de la Iglesia en medio de las más furiosas tempestades. Y mientras tanto, el corazón del hombre se encoge de miedo. Los primeros monjes cristianos, los padres del desierto en los siglos III y IV, usaban piedrecitas o nudos en una cuerda para contar sus oraciones. Especialmente los 150 salmos de David, era una forma de santificar el tiempo, de mantener la mente y el corazón fijos en Dios
mientras las manos realizaban un acto físico y rítmico. No querrás perderte ninguna de las bendiciones y las armas espirituales que el Señor tiene preparadas para nosotros aquí. Soy su hermano en Cristo, y es para mí una inmensa alegría y un gran privilegio poder compartir este tiempo sagrado de reflexión con cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en la profunda meditación de hoy, si este contenido alimenta tu alma y fortalece tu espíritu, te pido de corazón que dejes tu me gusta en este. Hermanos, abran por un momento la ventana de su mente al mundo que nos rodea. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? Nos preguntamos, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde encontramos un ancla de paz en medio de este océano de caos? La respuesta del mundo a esta pregunta es siempre la misma: nada más poder, más control, más riqueza, más vigilancia. Pero hoy, amados hermanos, quiero proponerles una verdad que puede cambiar nuestra perspectiva por completo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, la teología y el poder invencible del Santo Rosario. Parezca una devoción piadosa, algo para nuestras abuelas, un collar de cuentas que se guarda en una gaveta. Para entender su poder, primero debemos entender su antigüedad. La práctica de usar cuentas para la oración es casi tan antigua como la humanidad. Esta práctica evolucionó. Para los laicos que no sabían leer o no podían memorizar los 150 salmos, la Iglesia propuso rezar 150 Padre Nuestros. Pero fue en el siglo XIII, en un momento de profunda crisis para la Iglesia, que esta devoción recibiría su forma definitiva y su poder apostólico. Fue en este contexto de guerra espiritual encarnizada que un santo, un hombre de fe inquebrantable, se arrodilló en el bosque de Pruil, suplicando a la Reina del Cielo una solución, un arma para vencer esta herejía que estaba robando tantas almas a su hijo. Y la tradición nos cuenta que fue allí donde la propia Virgen María se le apareció. Le enseñó a meditar en los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de su Hijo, Jesús. El rosario se convirtió, en manos de Santo Domingo y sus frailes predicadores, en el instrumento de una de las reconquistas espirituales más grandes de la historia. Pensemos en esto por un instante. El rosario ya estaba allí en silencioso, en constante, pasando de mano en mano, de generación en generación. Y esta arma no ha perdido su poder. Pero ¿cómo exactamente una oración tan simple pudo detener ejércitos y cambiar el curso de la historia de OR? Y si el rosario tuvo el poder de cambiar los vientos y derrotar al imperio más grande de la tierra, ¿qué no podrá hacer por las batallas más pequeñas, pero no menos feroces, que enfrentamos cada día en nuestros propios corazones y en nuestros hogares? Vayamos al año 1571. El mundo cristiano contenía la respiración. El Imperio Otomano, en la cima de su poderío militar, avanzaba sin piedad por el Mediterráneo. Su flota era la más grande y temida que el mundo jamás había visto. Era una guerra espiritual. Su nombre era Michel Ghisleri, un humilde fraile dominico que, por la providencia de Dios, se había convertido en el Papa San Pío. Cientos de galeras, miles de cañones y un ejército de jenízaros de élite que no conocían la derrota. Pero él sabía que la verdadera fuerza no residiría en esa coalición. Su principal directiva, su orden más insistente a toda la cristiandad, fue espiritual. Pidió que en cada ciudad, pueblo, en cada monasterio y en cada hogar, los fieles se unieran en ayuno y en la oración incesante del Santo Rosario. Su objetivo final no era un secreto: conquistar Jomau, profanar la Basílica de San Pedro y plantar la media luna sobre el corazón de la cristiandad. Por las calles de Roma, el propio Papa Pío V, descalzo, encabezaba procesiones con el Santísimo Sacramento y el rezo del Rosario. Los expertos militares de la época daban por sentada su aniquilación. El 7 de octubre de 1571, las dos armadas se encontraron en el Golfo de Lepanto, en la costa de Grecia. El viento que antes favorecía a los otomanos ahora hinchaba las velas de la flota cristiana, empujándola hacia adelante mientras frenaba y desorganizaba la línea de batalla enemiga. Durante horas, el mar se tiñó de rojo, pero la ventaja ahora estaba con los cristianos. Luchaban con una valentía y un ardor que desconcertaban a sus oponentes. No luchaban solo por sus reinos, luchaban por su fe. La tradición cuenta que en el fragor del combate, muchos vieron una figura luminosa en el cielo, una señora de inmensa belleza que extendía su manto protector sobre la flota cristiana. Es un evento histórico, documentado, que cambió el mapa del mundo. Este es el poder que reside en las cuentas que quizás guardamos en un bolsillo o en una mesita de noche. El rosario no es una oración pasiva, es un acto de fe que mueve el brazo de Dios. Es un arma espiritual que tiene el poder de cambiar los vientos de la historia, tanto la historia del mundo como la pequeña, pero no menos importante, historia de nuestra propia vida. Su poder no reside en las cuentas de madera o de plástico. Su poder reside en su alma, en los misterios de la vida de Cristo que meditamos en cada decena. Es un viaje al corazón del Evangelio, una oración, un conjunto de avemarías rezadas con fe por un Papa santo y por el pueblo fiel.
tuvo más poder que el imperio más grande de la tierra. En las iglesias de toda Europa, desde la más humilde capilla rural hasta la más grande catedral, el murmullo de las Avemarías se elevaba al cielo como un incienso, día y noche. Y con el rostro iluminado por una luz sobrenatural se volvió hacia sus cardenales y les dijo: vayamos a dar gracias a Dios. ¿Crees que tu problema de deudas es más grande que el Imperio Otomano? ¿Crees que tu conflicto familiar es más insuperable que una flota de cientos de barcos de guerra? ¿Crees que la enfermedad que te aflige es más temible que un ejército que amenazaba con destruir Roma? Y nadie, absolutamente nadie, dudó de la causa de esa victoria. El mes de octubre entero fue consagrado al Santo Rosario. No fue la estrategia, no fue el número, no fue la suerte, fue la intervención directa de Dios a través de la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Nuestra armada ha conseguido la victoria. Lo anunció en el preciso instante en que, a cientos de kilómetros de distancia, la batalla se decidía mucho antes de que cualquier mensajero humano pudiera traer la noticia. El viento soplaba en su contra, lo que daba una ventaja decisiva a las galeras otomanas, que podían usar sus velas para ganar velocidad y maniobrabilidad, mientras que los cristianos tendrían que depender únicamente de la fuerza de sus remeros esclavizados. La situación era desesperada. Era la iglesia militante y la iglesia orante unidas en una sola causa. Él mismo, de rodillas en el puente de su nave capitana, dirigió el rezo del rosario con toda su tripulación. En ese mismo momento, a cientos de kilómetros de distancia, en Roma, San Pío V estaba de rodillas con sus cardenales, implorando la intercesión de aquella a quien la Iglesia llama auxilio de los cristianos. Para entender esto debemos desempacar el tesoro que se esconde detrás de cada cuenta. El pánico comenzaba a cundir. Parecía que solo era cuestión de tiempo para que Europa cayera bajo el dominio otomano. Para ilustrar este poder que desafía la lógica humana, viajemos ahora a un momento crucial en la historia de la civilización. Desde una perspectiva humana, la causa estaba perdida. Las naciones cristianas de Europa estaban divididas por rivalidades políticas. Sus ejércitos eran más pequeños, sus recursos limitados. Pero en Roma, sentado en la sede de Pedro, había un hombre que entendía que esta no era su esencia. Una guerra de barcos y cañones. Este papa no era un estratega militar, no era un diplomático astuto en el juego de las cortes europeas. Era un hombre de profunda oración, un hijo devoto de la Virgen María, con una fe inquebrantable en el poder del Santo Rosario. Mientras los reyes y príncipes calculaban sus posibilidades y temían por sus reinos, San Pío V hizo lo que los santos hacen: se arrodilló. Con una energía incansable, forjó la Liga Santa, una frágil alianza naval entre España, Venecia y los estados pontificios. Imaginen la escena, hermanos. Mientras los astilleros trabajaban febrilmente para preparar los barcos, mientras los soldados afilaban sus espadas, el verdadero ejército de la Iglesia se movilizaba. La flota cristiana, bajo el mando de Don Juan de Austria, un joven de apenas 24 años, era notablemente inferior en número. Al amanecer, las condiciones eran desfavorables para la Liga Santa, pero Don Juan de Austria, siguiendo las instrucciones del Papa, ordenó que en cada barco se levantara un estandarte con la imagen de Cristo. Testigos de la época, soldados y marineros de ambos bandos, relataron cómo, de manera súbita e inexplicable, el viento cambió de dirección por completo. La batalla que siguió fue una de las más feroces de la historia naval. Mientras la batalla rugía en el mar en Roma, el Papa Pío V, después de horas de oración, se levantó. De repente se acercó a una ventana. La victoria de Lepanto fue total y milagrosa. La amenaza otomana sobre Europa fue detenida en seco. La cristiandad se salvó. En agradecimiento, el Papa San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias cada 7 de octubre, que su sucesor, el Papa Gregorio XIII, cambiaría de nombre a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, extendiéndola a toda la Iglesia. Hermanos, detengámonos a pensar en la magnitud de este hecho. No es una leyenda piadosa. Esta es la herencia que hemos recibido. Si el Rosario pudo hacer esto en la gran batalla de Lepanto, ¿qué es lo que te hace dudar de su poder en tus batallas personales? La victoria de Lepanto nos enseña que para Dios no hay nada imposible, y que Él ha querido, en su misterioso designio, vincular sus milagros a la intercesión de su madre y a la oración de sus hijos. Pero para empuñar esta arma, primero debemos entenderla. No es un objeto mágico. Y esta arma no ha perdido su poder, al contrario. En un mundo cada vez más ruidoso, caótico y violento, su humilde poder se hace aún más evidente y necesario. Hay quienes dicen: el rosario es una oración aburrida, una vana repetición de palabras, algo que la Biblia misma parece condenar. Hermanos, qué malentendido tan profundo, qué trampa del enemigo para hacernos abandonar nuestra mejor arma. Las batallas que el rosario ha ganado no se limitan al siglo XIII o a la gran victoria de Lepanto. ¡Claro que no! Cada repetición, si brota del corazón, es un acto de amor nuevo y fresco.
El amor se deleita en la repetición. De la misma manera, cada Ave María que rezamos no es una simple repetición, es un ramo de rosas que ofrecemos a nuestra Madre. Y aprendemos de ella la virtud de la humildad y la apertura a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y aprendemos la caridad, el servicio desinteresado. En un mundo que nos grita consume, ten, acumula, Belén nos susurra, sé humilde, sé pobre de espíritu, porque ahí nace el Salvador. Aprendemos que un corazón lleno de Jesús no puede quedarse quieto. Necesita salir al encuentro del hermano. ¿Cuántas veces decimos no a Dios por miedo, por orgullo, por comodidad? El rosario nos enseña a decir sí. La historia está repleta de testimonios de su increíble poder. Pero para empuñar esta arma, primero debemos entenderla. No es un objeto mágico. Su poder no reside en las cuentas de madera o de plástico. Su poder reside en su alma, en los misterios de la vida de Cristo que meditamos en cada decena. Es un viaje al corazón del Evangelio. Y aprendemos el poder de la intercesión de María y la importancia de confiar en Jesús, incluso cuando parece que el vino de la alegría se ha acabado en nuestras vidas. Es un llamado a cambiar de vida, a volver nuestro corazón a Dios, a creer en la buena nueva. Y aprendemos la obediencia y la pureza de corazón. Es una probada del cielo, una promesa de que nuestra propia humanidad un día será glorificada si permanecemos en Él. Es la luz que nos sostiene en los momentos de oscuridad. Nos enseña en quién es Jesús y que ha venido a traernos. Y aprendemos que incluso cuando sentimos que hemos perdido a Jesús en nuestras vidas, si lo buscamos con un corazón sincero, siempre lo encontraremos, especialmente en la casa de su Padre, la Iglesia. Aquí aprendemos el valor infinito de la Santa Misa y la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida. Nos enseñan que Dios obra en lo pequeño y humilde, en lo cotidiano de la vida familiar, y aprendemos a combatir nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestros malos pensamientos, y aprendemos el valor de la pureza y la penitencia por nuestras faltas. Nos enseñan a no desperdiciar nuestro dolor, sino a unirlo al de Cristo para nuestra salvación y la del mundo entero. Aquí nos encontramos con una de las objeciones más comunes y superficiales de nuestro tiempo. Y por eso, rezamos los misterios gloriosos, el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Contemplamos el amor más grande que el mundo jamás ha conocido. Un Dios muriendo por sus criaturas. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Es la verdad que da sentido a todo lo demás. Y aquí, a los pies de la cruz, aprendemos todo: el perdón, la entrega, el valor redentor del sufrimiento, la certeza de la misericordia. María, la primera discípula, la criatura perfecta, es llevada en cuerpo y alma al cielo, y coronada como reina y señora de todo lo creado. Ella es el signo de esperanza segura para nosotros. Ella nos muestra a dónde vamos. Ella es la prueba de que las promesas de su Hijo se cumplen. Y aprendemos a cargar con nuestras cruces de cada día, a perseverar en el camino, a ayudar a nuestros hermanos a cargar las suyas. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y María, transformando a hombres temerosos en valientes testigos, y pedimos ese mismo Espíritu para nuestras vidas. Y aquí meditamos sobre nuestro propio bautismo, sobre nuestra identidad de hijos de Dios. Nos enseña a ser humildes como en la encarnación, a ser discípulos como en la vida pública, a amar en el sacrificio como en la pasión, y a vivir en la esperanza como en la gloria. No es una simple repetición, es un ancla en la eternidad. Nos recuerdan que nuestra verdadera patria es el cielo y que estamos hechos para la gloria. Y aprendemos a orar en nuestros momentos de angustia, a unir nuestros sufrimientos a los suyos, a decir no se haga mi voluntad sino la tuya. Son los misterios de la luz, de la revelación del reino de Dios. Cuando un esposo le dice a su esposa, te amo, ¿acaso ella le responde, ya me lo dijiste ayer, no si es repetitivo? Promesas que nos recuerdan que, al rezar el rosario, no solo estamos meditando, sino que estamos invocando un poder del cielo para nuestra protección. Un poder que se manifestó de forma contundente en el siglo XX, en un pequeño y desconocido pueblo de Portugal, donde el cielo mismo vendría a la tierra para darnos un mensaje urgente para nuestro tiempo. Pero hay más. Las Ave Marías son la música de fondo, son el ritmo sagrado que acompaña el verdadero corazón del Rosario la meditación de los misterios. El gran Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Maria, lo llamó un compendio del Evangelio. Es como tener todo el Evangelio en nuestras manos. El Rosario es una escuela de contemplación. Es aprender a mirar el mundo, nuestra vida, nuestras alegrías y nuestros dolores a través de los ojos de Cristo y de María. El Rosario se divide en 4 grandes conjuntos de misterios, y cada uno es una etapa en el camino de nuestra salvación, una lección para nuestra vida diaria. Primero meditamos en los misterios gozosos, los misterios de la encarnación del Dios que se hace pequeño, que se humilla para entrar en nuestra historia. En la Anunciación contemplamos el sí de María a su fiat, un sí que cambió la historia del universo. En la Visitación vemos a María,
ya portadora del Salvador, correr a servir a su prima Santa Isabel en el nacimiento de Jesús, en la pobreza de la gruta de Belén. Contemplamos el desapego de los bienes materiales y la inmensa riqueza de tener a Dios en la presentación. Vemos a María y José cumpliendo la ley, ofreciendo a su hijo en el templo. Y en el niño perdido y hallado en el templo compartimos la angustia de sus padres y la alegría de encontrar a Jesús. Los misterios gozosos son el antídoto contra el orgullo y la desesperación. Luego San Juan Pablo II nos regaló los misterios luminosos, los misterios de la vida pública de Cristo. En el bautismo en el Jordán, vemos a Jesús sin pecado entrar en las aguas para santificarlas y para ser señalado por el Padre como el Hijo amado. En las bodas de Caná contemplamos el primer milagro de Jesús, realizado por la intercesión de su madre. Hagan lo que Él les diga. En el anuncio del reino de Dios, escuchamos el llamado de Cristo a la conversión. En la transfiguración, vemos un destello de la gloria divina de Jesús. Y en la institución de la Eucaristía, el misterio de la luz por excelencia. Contemplamos el amor de Cristo llevado al extremo en hacerse pan para ser nuestro alimento, quedarse con nosotros para siempre. Los misterios luminosos son el mapa de la vida cristiana. En tercer lugar, nos adentramos en los misterios dolorosos. Aquí, entramos en tierra sagrada. Contemplamos la pasión de nuestro Redentor. En la agonía en el huerto, vemos a Jesús en su humanidad sudando sangre ante la perspectiva del sufrimiento, pero entregándose a la voluntad del Padre. En la flagelación, contemplamos el dolor físico de Cristo, su cuerpo desgarrado por nuestros pecados. En la coronación de espinas, vemos al Rey del Universo humillado con una corona de dolor. En el camino del Calvario vemos a Jesús caer y levantarse, ayudado por el Cireneo, consolado por su madre y en la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Llegamos al pie de la cruz. Los misterios dolorosos son el antídoto contra la superficialidad y el miedo al sufrimiento. Finalmente, la historia no termina en la oscuridad del sepulcro. En la resurrección, celebramos la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. En la ascensión, vemos a Jesús volver al Padre, pero no para abandonarnos, sino para prepararnos un lugar y para enviarnos al Paráclito. En la venida del Espíritu Santo, celebramos el nacimiento de la Iglesia. Y en la asunción y coronación de María, contemplamos el destino que nos espera. Los misterios gloriosos son el arma contra la desesperanza, el cinismo y el miedo a la muerte. Así, hermanos, el rosario es una escuela completa de vida cristiana. Y porque este viaje a través de la vida de Cristo es tan poderoso, tan transformador, la propia Reina del Cielo ha querido vincular a la práctica de esta devoción gracias y promesas extraordinarias. Y porque este viaje a través de la vida de Cristo es tan poderoso, tan transformador, la propia Reina del Cielo ha querido vincular a la práctica de esta devoción gracias y promesas extraordinarias. Promesas que nos recuerdan que, al rezar el rosario, no solo estamos meditando, sino que estamos invocando un poder del cielo para nuestra protección. Promesas que son un bálsamo para nuestra alma y un escudo en la batalla. Son 15 promesas para quienes recen el rosario con devoción. No las enumeraremos todas, pero escuchen la fuerza que contienen. Un poder que se manifestó de forma contundente en el siglo XX en un pequeño y desconocido pueblo de Portugal, donde el cielo mismo vendría a la tierra para darnos un mensaje urgente para nuestro tiempo. Cuando presentamos nuestras necesidades, nuestras angustias y las de nuestros seres queridos en cada misterio, estamos depositando esas intenciones en el corazón inmaculado de María. El año es 1917. El mundo está sumido en la carnicería de la Primera Guerra Mundial, la primera de nuestras guerras modernas. Millones de hombres morían en las trincheras, en una guerra de una brutalidad nunca antes vista. Era la Virgen María. Y desde la primera hasta la última de sus 6 apariciones, su mensaje central, su petición más insistente, fue de una simplicidad abrumadora. No pidió grandes proezas ni complejas penitencias. Su petición principal, repetida una y otra vez, fue: recen el rosario todos los días, para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. Cada rosario que rezamos ofrecido por la conversión de los pecadores es como lanzar una cuerda de salvación a ese mar de fuego. Es un acto de caridad inmenso, por aquellos que no rezan, por aquellos que ofenden a Dios y que están en peligro de perderse eternamente. Por eso nos enseñó a añadir después de cada misterio la oración: Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. En Rusia, la revolución bolchevique comenzaba a gestarse, preparando el terreno para décadas de un ateísmo militante que perseguiría a la Iglesia y extendería sus errores por el mundo. Pero y escuchen bien, hermanos, porque esto nos habla directamente a nosotros. Dijo que si los hombres no dejaban de ofender a Dios,
En el pontificado de Pío XI comenzaría otra guerra peor, un milagro cósmico presenciado por decenas de miles de personas para autenticar un mensaje simple en recen el rosario. Hagan penitencia, conviértanse. Es una página del Apocalipsis abierta para nuestro tiempo. Las guerras continúan, los errores se siguen esparciendo, las almas se siguen perdiendo, y el remedio ofrecido por el cielo sigue siendo el mismo. ¿Estamos escuchando? Estamos respondiendo al llamado de nuestra Madre, y nos daba, al mismo tiempo, el remedio en la oración y la penitencia, con el rosario como estandarte. Es un acto de fe que declara que creemos más en el poder de Dios que en las bombas de los hombres. Es un acto de amor que busca la conversión de los pecadores. Y es un acto de esperanza que trabaja activamente por la paz en el mundo. También pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, advirtiendo que no sea así, Rusia esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Pero su poder no se detiene en los grandes conflictos de las naciones. Su poder más inmediato y transformador se experimenta en la batalla más íntima, la más crucial de todas, en la guerra que libramos dentro de nuestra propia alma y en el corazón de nuestros hogares, que es donde verdaderamente se decide el destino del mundo. Vimos cómo esto se cumplió a lo largo del siglo XX, y así sucedió. La Segunda Guerra Mundial, aún más terrible y destructiva, comenzó en 1939, durante el pontificado de Pío XI, tal como ella había predicho. Ese día, una multitud de más de 70.000 personas, incluyendo periodistas, científicos y escépticos, se reunió en la cova da Iria bajo una lluvia torrencial. Estaban empapados, con los pies en el lodo. Ofrece una oración, ofrece el Santo Rosario, y el sol apareció como un disco de plata que se podía mirar directamente sin que dañara los ojos. Y entonces comenzó a girar sobre sí mismo, lanzando haces de luz de todos los colores sobre la multitud. Luego, pareció desprenderse del cielo y precipitarse en zigzag sobre la tierra. La gente gritaba de pánico, caía de rodillas, pedía perdón por sus pecados, creyendo que era el fin del mundo. Después de unos minutos, el sol volvió a su lugar, y todos notaron, asombrados, que sus ropas y el suelo, que momentos antes estaban completamente empapados, ahora estaban perfectamente secos. El cielo mismo nos estaba diciendo: la solución a sus conflictos. La clave para la paz no está en sus manos, está en las mías. Y la llave para acceder a mi poder es esta humilde oración. El panorama era sombrío, desolador, y no hay corazón más cercano al corazón de Jesús que el de su propia madre. No en los grandes palacios de los reyes, no en las salas de conferencias de los generales, sino en un lugar humilde, pobre y olvidado del mundo, Cova da Iria, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima. Y sus interlocutores no serían los poderosos de la tierra, sino 3 pequeños pastores analfabetos: San Lucía, de 10 años, y sus primos, Francisco, de 9, y Jacinta, de 7. Ella sabe cómo pedir, y su hijo no le niega nada. Piensen en esto: en la Madre de Dios se compromete a ser nuestra guardiana personal. Aquí vemos su poder militante. El rosario no es una oración pasiva, es un acto de guerra contra todo lo que nos aleja de Dios. En la aparición de Julio, les confió a los pastorcitos un secreto, que incluía una aterradora visión del infierno. Les mostró un mar de fuego donde las almas de los pobres pecadores eran atormentadas. Les hizo entender la terrible realidad de la condenación eterna. Y les dijo que, para salvar a las almas de ir al infierno, Dios deseaba establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Cada Ave María purifica el alma, debilita la tentación y fortalece la virtud. Es una verdadera escalera para salir del pozo del pecado. ¿Qué temor podemos tener si nos cobijamos bajo el manto de la Reina del cielo y de la tierra? En un mundo que nos ofrece tantos caminos que llevan a la perdición, María nos da una cuerda de salvación. Aferrarse al rosario es aferrarse a la mano de una madre que nunca dejará que su hijo se ahogue en el mar de la desesperación. Antes de viajar a ese lugar sagrado, es importante que conozcamos las promesas que Nuestra Señora le confió a Santo Domingo y al Beato Alano de la Roche. La Santísima Virgen promete su protección especialísima y las más grandes gracias a quienes recen su rosario. Ella promete que el rosario será un arma potentísima contra el infierno, que destruirá los vicios, disminuirá los pecados y deshará las herejías. Promete también que el alma que se encomiende a ella por el rosario no perecerá. ¡Qué consuelo inmenso! Y nos asegura que todo lo que se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. El rosario es una oración de intercesión poderosa. Estas promesas, dadas hace siglos, encontraron un eco y una confirmación dramática en el siglo XX. Vayamos ahora a ese lugar y a ese tiempo. Y fue en ese preciso momento de la historia que el cielo decidió intervenir. El 13 de mayo de 1917, mientras cuidaban su rebaño, vieron un relámpago en un día claro, y sobre una pequeña encina se les apareció una señora más brillante que el sol. «Detengámonos»,
aquí, en medio de la guerra más devastadora que la humanidad había conocido hasta entonces. La Reina del Cielo no ofrece una estrategia política ni una solución militar. Nuestra Señora en Fátima no solo pidió el rosario, sino que explicó por qué era tan urgente. El rosario entonces se nos presenta no solo como una oración por la paz en la tierra, sino como una misión de rescate para las almas. Pero la Señora también dio una advertencia profética. Dijo que la guerra iba a terminar. El cielo nos estaba mostrando la conexión directa entre el pecado del mundo y la catástrofe de la guerra, para que nadie dudara de la veracidad de sus palabras. La Virgen prometió un gran milagro para su última aparición, el 13 de octubre. Why, aleluya, las nubes se abrieron. Fue el milagro del sol. Hermanos, el mensaje de Fátima no es una historia del pasado. Cada rosario que tomamos en nuestras manos es una respuesta a la petición de Fátima. Así, el cielo mismo, en pleno siglo XX, nos confirmó que el rosario es la estrategia divina para la paz mundial. El cielo mismo, en pleno siglo XX, nos confirmó que el rosario es la estrategia divina para la paz mundial. Pero su poder no se detiene en los grandes conflictos de las naciones. Sus tácticas en el siglo XXI son más sutiles, pero no menos letales. Sus armas son la distracción, la ansiedad, la desesperanza, la lujuria, el orgullo, la división familiar. Él no busca conquistar nuestros países con ejércitos, busca conquistar nuestras almas con susurros venenosos en un mundo ruidoso y acelerado. Vivimos en la cultura de la notificación, del estímulo constante. Nuestras mentes están fragmentadas, incapaces de concentrarse, saltando de un pensamiento a otro. Intentar hacer una oración mental profunda en este estado es casi imposible. Y aquí es donde la genialidad del rosario se revela. Ver una imagen de la Anunciación mientras rezas sobre ella te ayuda a entrar en la escena, a no quedarte solo en las palabras. Esta segunda, por la conversión de mi hijo. Si el rosario es poderoso en manos de un individuo, su poder se multiplica exponencialmente cuando es rezado en familia. El beato Papa Pío IX dijo una vez: denme 1 millón de familias rezando el rosario y yo conquistaré el mundo. Esta tercera, por el Papa y la Iglesia. Esta cuarta, por las almas del purgatorio, es construir un muro de protección espiritual alrededor de tus seres queridos. Invita a los más pequeños a participar. Deja que el niño más pequeño sostenga el crucifijo. En esa atmósfera, el perdón se vuelve más fácil. La paciencia florece. Las conversaciones difíciles se pueden tener con más calma. Los demonios de la división, de la ira, de la impureza, no soportan un hogar donde se honra a la Reina del Cielo. Huyen en el desierto de tu hogar. Poco a poco, con cada cuenta rezada, comenzará a florecer y a convertirse en un oasis. Deja que otro niño anuncie el misterio. Deja que cada uno rece una Ave María, sino que comenzamos a reclamar las promesas que nos aseguran la victoria en la batalla final, la que define nuestro destino eterno. Porque el rosario no es solo un arma para la vida, es también un ancla para la hora de nuestra muerte. No lo conviertas en una obligación lúgubre, sino en un momento de encuentro familiar sagrado. Explícales por qué lo hacen. Estamos pidiendo a Mamá María que proteja nuestra casa, que nos ayude a amarnos más, que nos guarde de todo peligro. Es invitar a la Sagrada Familia a vivir en medio de la tuya. Esta quinta, en agradecimiento por una bendición recibida. Esto hace que tu oración sea concreta, un verdadero acto de amor y de intercesión por los demás. Su poder más inmediato y transformador se experimenta en la batalla más íntima. Es una oración vocal, física, que ocupa nuestros labios y nuestros dedos, liberando nuestro corazón y nuestra mente para que puedan elevarse a la contemplación. Medita en los misterios gozosos, en la humildad de Dios haciéndose un bebé indefenso, en el servicio de María a su prima Isabel. ¿Luchas contra la impureza? Medita en los misterios dolorosos, en la flagelación de Cristo, cuyo cuerpo purísimo fue desgarrado para sanar nuestras heridas. No te pido que impongas el rosario por la fuerza, en el amor no se impone, pero te pido que lideres con el ejemplo y la perseverancia. Luchas contra la ira o el resentimiento. Contempla a Jesús en la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Elige un lugar en la sala, enciende una vela frente a una imagen de Nuestra Señora y ponte a rezar tu rosario en voz baja. Quizás al principio reces solo, pero tu testimonio, tu paz, tu perseverancia serán la predicación más elocuente. Un día, por curiosidad, tu cónyuge se sentará a tu lado. Otro día, tu hijo, viéndote en un momento de dificultad, quizás te pida que reces por él. Al meditar en las virtudes de Cristo, estas virtudes comienzan a imprimirse en nuestra alma. El rosario nos conforma con Cristo. Poco a poco empezamos a pensar como Él, a sentir como Él, a amar como Él. Al principio te distraerás. Tus pensamientos volarán hacia los problemas del trabajo, la lista de compras, una conversación pasada. No te desanimes, esa es la naturaleza de la batalla. El consejo de los santos es simple: en cuando te des cuenta de que tu mente se ha desviado, con suavidad,
sin frustración, tráela de vuelta al misterio que estás contemplando, a las palabras que estás rezando. Cada vez que haces esto, cada vez que eliges volver tu atención a Jesús y a María, has ganado una pequeña victoria en la guerra espiritual. El esfuerzo mismo de luchar contra la distracción ya es una oración que agrada a Dios. Quizás es en esa herida del pasado, esa falta de perdón hacia alguien que te lastimó, que sigue robando tu paz. Terapia, medicación, autoayuda, mindfulness, filosofías orientales. Primero, busca un momento y un lugar. Quizás 5 minutos por la mañana antes de que el caos del día comience, o por la noche, para entregarle a Dios tus fatigas. No tienes que empezar rezando el rosario completo. Comienza con un solo misterio. Un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria. Es mejor un misterio rezado con amor que 5 rezados con prisa y ansiedad. Y aunque algunas de estas cosas pueden ofrecer un alivio temporal o una ayuda humana válida, no pueden alcanzar la raíz espiritual del problema, no pueden derrotar al verdadero enemigo. Para una batalla espiritual, se necesita un arma espiritual. Y el arma que la Reina del Cielo nos ha dado sigue siendo la misma asientera en el Santo Rosario. Quizás es en esa tentación recurrente, ese vicio que te humilla y te hace sentir débil y sin esperanza de cambio. O quizás la batalla se libra en tu propia casa, en el silencio tenso con tu cónyuge, en la rebeldía de un hijo, en la falta de comunicación que ha convertido tu hogar en un campo de minas emocional. La más crucial de todas en la guerra que libramos dentro de nuestra propia alma. Y en el corazón de nuestros hogares, que es donde verdaderamente se decide el destino del mundo. El enemigo de nuestras almas es astuto. Él sabe que la mayoría de nosotros no enfrentará un imperio en el mar. ¿Cómo se manifiesta esta guerra en tu vida? Quizás es en esa ansiedad que te aprieta el pecho por la noche, impidiéndote dormir, llenándote de preocupaciones por el futuro. Para esta guerra moderna, para este combate personal, muchos buscan soluciones modernas. Pensemos en cómo actúa el rosario en estas batallas personales. Tomemos la ansiedad y la distracción. La repetición rítmica de las Ave Marías funciona como un ancla para nuestra mente inquieta. Ahora pensemos en la batalla contra el pecado. El rosario es una medicina poderosa. ¿Luchas contra el orgullo? Para que esta oración sea eficaz en tu vida personal, aquí tienes algunos consejos prácticos. Segundo, usa imágenes. Ten un pequeño folleto o busca en tu celular imágenes que representen los misterios que estás rezando. Somos seres humanos. Necesitamos de lo sensible. Tercero, ofrece cada decena por una intención. Esta primera decena la ofrezco por mi esposo Nai. Y ahora, llevemos esta arma al campo de batalla más importante, a la familia. La iglesia doméstica. Restaurar el rosario en familia es restaurar el altar de Dios en el hogar. Sé lo que algunos pueden estar pensando. Eso es imposible en mi casa. Mis hijos adolescentes se reirían. Mi cónyuge no tiene fe. Comienza tú. Para empezar en familia, hazlo corto y especial, quizás solo un misterio por la noche. La familia que reza el rosario junta crea una atmósfera de gracia en el hogar. Al construir esta fortaleza de oración en nuestra alma y en nuestro hogar, no solo encontramos paz para las batallas de hoy. Al construir esta fortaleza de oración en nuestra alma y en nuestro hogar, no solo encontramos paz para las batallas de hoy, sino que comenzamos a reclamar las promesas que nos aseguran la victoria en la batalla final, la que define nuestro destino eterno. Porque el rosario no es solo un arma para la vida, es también un ancla para la hora de nuestra muerte. Entre las promesas de la Virgen a quienes rezan su rosario, una de las más bellas es esta: yo asistiré en la hora de la muerte a los que devotamente recen mi rosario. No morirán en pecado mortal. Y también, los verdaderos hijos de mi rosario gozarán de una gran gloria en el cielo. Este es quizás el aspecto más profundo y consolador de esta santa devoción. En nuestra cultura moderna, la muerte es el último tabú. La resurrección nos grita que la muerte no tiene la última palabra. No le teme a la muerte, porque la ve como lo que es en el paso necesario para el encuentro definitivo con el amado San Luis María Grignion de Montfort. El gran apóstol del rosario decía que el rosario hace que la muerte sea dulce y amable. Esta es otra verdad de nuestra fe católica que el mundo moderno ha olvidado. Y no hay oración más eficaz para aliviar sus penas y acelerar su entrada al cielo que el Santo Rosario. Se convierten en poderosos intercesores por nosotros y por nuestras familias ante el trono de Dios. Se crea un maravilloso intercambio de bienes espirituales entre el cielo, la tierra y el purgatorio. Cada rosario que ofrecemos por las almas del purgatorio es un acto de inmensa caridad. Eleva tu oración. Rézalo por aquel que está muriendo solo en un hospital. Rézalo por las víctimas de la guerra y la violencia. Y de manera muy especial ofrécelo por las almas más olvidadas del purgatorio. Hemos profundizado en la teología, meditando en los misterios del Evangelio. Hemos visto su poder para traer la paz al mundo y la paz a nuestros corazones y familia. Recoger esta arma, esta ancla, esta cadena de amor,
y hacerla nuestra. Empuñarla cada día con la confianza de un niño y la determinación de un soldado. Y ahora, vemos su poder en el umbral de la eternidad, como ancla de salvación en la hora de la muerte y como lazo de caridad con las almas del purgatorio. Estarás realizando uno de los actos de amor más grandes y meritorios que existen. Desde el sí de la anunciación que meditamos en los misterios gozosos, hasta el amén final que nos abrirá las puertas del cielo. Es como enviar un vaso de agua fresca a un amigo sediento. Aunque estés en la soledad de tu habitación, en ese momento te unes a una sinfonía de oración que abarca el mundo entero y trasciende el tiempo. Tu voz se une a la del Papa, a la de los monjes de clausura, a la de las familias en África, a la de los cristianos perseguidos en Asia, a la de todos los fieles que en ese preciso instante están repitiendo las mismas palabras santas. Es un acto de fe en la comunión de los santos, esa maravillosa realidad de que todos estamos unidos en el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia no se compone solo de nosotros, los que peregrinamos en la tierra, y de los santos que ya gozan de Dios en el cielo. Existe también la iglesia purgante, aquellas almas que murieron en amistad con Dios, pero que necesitan una última purificación antes de poder entrar en la plenitud de la gloria celestial. La tumba no es el final del camino, sino una puerta. El Papa San Juan Pablo II, cuyo pontificado estuvo marcado por una profunda devoción al rosario, entregó su alma a Dios con esta oración en sus labios. Cada Ave María es una alabanza a la Reina de los Santos, y todos los ángeles y bienaventurados en el cielo se unen a tu alabanza. Nos sentimos solos, desconectados. El rosario nos reconecta con Dios, con nuestra Madre del Cielo, con toda la Iglesia a través del tiempo y el espacio. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Una familia de fe que marcha junta, a través de las batallas de este mundo, hacia la patria celestial. Tu oración en la tierra encuentra un eco en la liturgia celestial. Son innumerables los relatos de fieles que, en su agonía, encontraron una paz y una serenidad inexplicables, mientras sus familias rezaban el rosario a su lado. La Ascensión nos recuerda que nuestra verdadera patria no es esta tierra, sino el cielo, donde Cristo nos ha preparado un lugar. La venida del Espíritu Santo nos asegura que no quedamos huérfanos, sino que tenemos un defensor y consolador divino. Y la Asunción y coronación de María nos muestran nuestro propio futuro glorioso. Ella, una criatura humana como nosotros, ya está en el cielo en cuerpo y alma. Ella es el arquetipo de la Iglesia triunfante, la prueba viviente de que la promesa de la resurrección es real. Es el enemigo final, un evento que se oculta, se niega, se teme con pavor. La Reina del cielo y de la tierra, la Madre de Dios, se compromete a estar a nuestro lado en el momento más temido y decisivo de nuestra existencia. El momento en que el alma se separa del cuerpo. El momento en que el enemigo libra su última y más feroz batalla para arrastrarnos a la desesperación. En esa hora de oscuridad no estaremos solos. La misma mano que nos ha sostenido en las batallas de la vida estará allí para conducirnos a través del valle de la sombra de la muerte. Gastamos fortunas en intentar prolongar la vida, en enmascarar los signos del envejecimiento, todo para evitar la confrontación con nuestra propia mortalidad. Es una escuela para aprender a morir bien. ¿Cómo? Al meditar los misterios. El mundo moderno, con toda su tecnología, puede ofrecernos una vida más larga, pero no puede enseñarnos a morir en paz. Y es aquí donde esta oración antiquísima se revela, una vez más, infinitamente más sabia y poderosa que cualquier invención moderna. Pensemos en lo que esto significa. El rosario es una verdadera preparación para una buena muerte. Cuando rezamos los misterios dolorosos, no solo recordamos la pasión de Cristo, aprendemos a unir nuestros propios sufrimientos, nuestra propia enfermedad, nuestro propio dolor final, al suyo en contemplar a Jesús en su agonía. Nos enseña a entregar nuestra voluntad al Padre en contemplar. Su crucifixión nos enseña a perdonar a quienes nos han ofendido y a entregar nuestro espíritu con confianza. La meditación de la pasión nos despoja del miedo al sufrimiento, porque nos muestra que el sufrimiento, vivido con Cristo, es el camino a la gloria. Y cuando rezamos los misterios gloriosos, nuestro corazón se llena de una esperanza inquebrantable. Así, quien reza el rosario con frecuencia, muere familiarizado con las verdades de la fe. Grandes santos han dado testimonio de esto. Santa Teresita del Niño Jesús, en su lecho de muerte, se aferraba a su rosario como un náufrago a sus salvavidas. Pero el poder del rosario trasciende incluso el umbral de la muerte. Su poder se extiende al purgatorio. Estas almas, nuestros hermanos, ya no pueden merecer por sí mismas, pero pueden ser ayudadas por nuestras oraciones. Cuando rezamos por los difuntos, ellos, una vez que llegan al cielo, no se olvidan de nuestra caridad. Por lo tanto, la próxima vez que tomes tu rosario, no pienses solo en tus propias necesidades. Esto nos lleva a una última dimensión del poder del rosario en su dimensión comunitaria y eclesial. Cuando reces el rosario, nunca estás solo. Why no solo eso? Esta es el arma secreta contra el principal veneno de la modernidad,
en el individualismo y el aislamiento. Hemos viajado por la historia, desde la Edad Media hasta Fátima. El rosario, esta simple corona de cuentas, nos acompaña verdaderamente en cada paso de la vida. Ante tanta evidencia, ante tantas promesas, ante tantos testimonios de santos y de la historia misma, solo nos queda una cosa: en tomar una decisión personal. Ante tanta evidencia, ante tantas promesas, ante tantos testimonios de santos y de la historia misma, solo nos queda una cosa: en tomar una decisión personal. Recoger esta arma, esta ancla, esta cadena de amor, y hacerla nuestra, no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean y, en última instancia, en el destino del mundo. Porque el plan de Dios para la paz es un plan que depende de nuestra cooperación, de nuestro sí. Empuñarla cada día con la confianza de un niño y la determinación de un soldado. Y esa decisión, amados hermanos, es la decisión que puede cambiarlo todo. La hemos traído a nuestras batallas personales, como escudo contra la ansiedad y espada contra el pecado. Bienvenido a la batalla. Ya te he dicho que el esfuerzo por volver a centrarte ya es oración. Pero te diré más. ¿Crees que los soldados en Lepanto no sentían miedo? Pero no quiero que te detengas solo en rezar tu rosario personal. El cielo te llama a dar un paso más. Significa que te convertirás en un portador de esta arma de paz. Te llama a convertirte en un apóstol del Santo Rosario. ¿Crees que no se sentían cansados de remar? Pero perseveraron. La perseverancia en la oración, a pesar de la aridez y la distracción, es lo que forja a los santos. No pidas una oración fácil. Pide un corazón fiel. Imaginemos el poder si cada uno de nosotros se comprometiera a difundir esta devoción. Estaríamos, literalmente, cambiando el mundo, un Ave María a la vez, un corazón a la vez, con paciencia y con amor. Enseña a tus hijos, a tus nietos, donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos por un momento. Pon la mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Invita a un amigo a rezar un misterio contigo. Muchas almas no rezan el rosario simplemente porque nadie les ha enseñado la belleza y la simplicidad de hacerlo. Conviértete en ese catequista. La hemos llevado al corazón de nuestros hogares, como el cemento que une a la iglesia doméstica. Hermano, hermana, es precisamente por eso que debes rezarle. María no es la madre de los justos, es el refugio de los pecadores. El rosario no es un premio para los santos. Es una medicina para los enfermos. Es la cuerda que la madre lanza al pozo para sacar a su hijo caído. Cuanto más grande sea tu miseria, con más fuerza debes aferrarte a su rosario. Que sea un recordatorio constante de que estás bajo la protección de María. Y que sea una herramienta simbolista para la batalla, para rezar en una fila del autobús. En un momento de espera, Wi-Fi, la hemos contemplado como el ancla segura en la hora de nuestra muerte y el lazo de caridad que nos une a las almas del purgatorio. Hemos hecho un largo viaje en esta hora de meditación. Vimos cómo esta oración es más antigua y duradera que nuestras guerras modernas y nuestras tecnologías efímeras. Vimos su poder histórico para cambiar el curso de batallas que parecían perdidas, como en Lepanto. Hemos desempacado el tesoro teológico que se esconde detrás de cada cuenta, descubriendo que el rosario es una verdadera escuela del Evangelio que nos enseña a nacer, vivir, sufrir y resucitar con Cristo. Escuchamos el llamado urgente de la propia Reina del Cielo en Fátima, quien nos señaló el rosario como el remedio divino para la paz mundial y la salvación de las almas. Un familiar enfermo, no hay regalo más precioso que puedas darle. Al regalar un rosario no estás dando solo un objeto, estás dando una llave al corazón de María. Después de todo esto, ¿qué excusa nos queda? Quizás la excusa más común de nuestro tiempo es: no tengo tiempo. Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Tomamos nuestro celular y pasamos 1, 2, 3 horas al día navegando en un mar de vanidades, de noticias que nos angustian, de entretenimientos que nos dejan más vacíos que antes. De verdad no podemos encontrar 20 minutos para dedicarle a la Madre de Dios, para invertir en nuestra paz interior y en la salvación de nuestra alma. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Es una cuestión de decidir qué es verdaderamente importante. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Minutos de Milagros, porque nuestra misión apenas comienza. Quizás otra excusa es: es muy difícil, me distraigo. O quizás la excusa más sutil del enemigo es: no soy digno. Soy un gran pecador, ¿cómo voy a rezarle a la Virgen pura? Por lo tanto, hoy, el llamado es a tomar una decisión radical. ¿Qué significa esto? Significa que no te guardarás este tesoro para ti solo, como de formas muy sencillas. Primero, lleva siempre un rosario contigo, en tu bolsillo, en tu cartera, en tu coche, que sea un testimonio silencioso. Segundo, regala rosarios. ¿Conoces a alguien que está pasando por una dificultad? ¿Un amigo que se ha alejado de la fe? Tercero, y quizás lo más importante, enseña a alguien a rezarlo. Hagamos de nuestra vida una cruzada del rosario. Y para sellar esta decisión, quiero invitarte ahora a hacer una pequeña pero profunda oración de consagración. Reina del Santísimo Rosario,
Madre de Dios y Madre nuestra, en este día yo, tu hijo Nea, me presento ante ti con un corazón humilde. Reconozco las batallas de mi alma y el caos de este mundo que me rodea. Pero hoy he comprendido que nos has dado un arma de paz y un ancla de esperanza. Por eso, en este momento, tomo la decisión firme de acoger el Santo Rosario como un tesoro en mi vida. Te entrego mis batallas, mis miedos, mis ansiedades. Te entrego mi familia, con sus alegrías y sus heridas. Enséñame, Madre, a empuñar esta santa arma de la fe. Enséñame a meditar en los misterios de tu Hijo Ne. Enséñame a amarlo a través de tus ojos. Hoy, yo me consagro y consagro a toda mi familia a tu inmaculado corazón. Cúbrenos con tu manto, protégenos del enemigo y guíanos por el camino seguro que lleva al cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia y permanezca para siempre. Si este mensaje ha tocado tu corazón y has tomado la decisión de ser un apóstol del Rosario, escribe con fuerza en los comentarios a Santa María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros en comparte este video con todas las personas que amas. El mundo necesita desesperadamente este mensaje de esperanza. Recuerda siempre, en un mundo que fabrica armas para destruir, tú tienes en tus manos un arma para construir, para sanar y para salvar. Vayan en paz.